Buenas noches, una nueva emisión de Guerrero del Sistema. Recuerde, suscríbase, comparta como pueda. Me han preguntado varios por un programa de la semana pasada, porque no salió, y les tengo que decir que el programa se había sido grabado y se había sido subido, pues se edita al interior para ser editado. Y a último momento me llama la persona que había pasado los datos sobre un hecho muy grave de corrupción, que no lo edite, se había arrepentido de lo que pasó. Entonces les digo a la gente, por favor, si van a mandar algo, o se hacen cargo, o si me lo mandan, envíenlo con toda la documentación correspondiente y yo me hago cargo. Pero sin la documentación yo no voy a hacer cargo. No me hagan perder tiempo de vuelta así, porque es una cosa complicada, tarda 4 o 5 horas la subida a YouTube. Cuando yo lo tengo que subir para que el editor lo tome, y después tiene 4 o 5 horas que lo toma él para subirlo también. Y no estamos a perder tiempo. Si no están seguros lo que van a hacer, no den el paso. Vamos. Y vamos a hablar de corrupción, de parte de lo que quedó del otro programa de la semana pasada y cosas nuevas. Y sobre el final va a hacer un análisis. Y quiero que escuchen bien esto, porque el objetivo de todos estos programas es ver dónde estamos parados. Y yo quiero que observen ahora con este tema de la corrupción hasta dónde hemos llegado en Argentina. Sobre el final vamos a tocar ese tema y otro más. Vayan hasta dónde hemos llegado en Argentina. Argentina está en un punto terminal. Hasta los límites que ya hemos cruzado han llegado nuestra dirigencia. Digo sobre el final también, vamos a grabar a partir después de este es un programa, la segunda parte de la emisión de Malvinas. Véanlo, yo sé que es un programa de historia, la gente suele no verlos. Véanlo, porque es una forma también de saber cómo se maneja nuestra dirigencia, las traiciones, cómo se maneja el enemigo, porque el enemigo se maneja siempre igual y los traidores son siempre los mismos, o por lo menos el objetivo, la forma de proceder son los mismos. Si no sabemos cómo se mueve el enemigo y los traidores que tenemos acá, y ahí van a ver en el segundo trama del programa de Malvinas cómo se mueven los traidores en Argentina. Macri ganó las elecciones por un poco margen, y ese margen posiblemente sea adjudicado a la gran elección que hizo en Córdoba. Sacó más del 70% en Córdoba, el distrito que más votos sacó, más que en la capital federal. Y en Córdoba lo hizo de la mano de la Sota prácticamente. Y vamos a ver quién es de la Sota. El escándalo de corrupción que rodea a la firma Colector, encargada del cobro de impuestos y multas impagas al gobierno de Córdoba, es otra piedra en el zapato para José Manuel de la Sota, que días atrás quedó salpicado por el Lava Jato, la trama de corrupción que tiene contra las cuerdas a Dilma Rousseff en Brasil. El nombre que vincula de la Sota con este caso es el de Germán Karsten, el exdirector de Colector. Karsten tuvo que renunciar a la dirección de la firma luego de la aparición de una cámara oculta donde le ofrece a un periodista dinero de pauta oficial e información privilegiada a cambio de que modere sus críticas a de la Sota. En la conversación aparecía mencionado Horacio Miró, el contratista estrella de la gestión del exgobernador y considerado el más influyente operador en las sombras del gallego. El video generó un tembladeral político y Karsten y Miró tuvieron que dar explicaciones ante la justicia, pero el fiscal anticorrupción de la provincia, Gustavo Hidalgo, archivó la causa. En la oposición no lo sorprendió. La oficina anticorrupción tiene 15 años y un récord. Nunca sentó a un funcionario en el banquillo. Ha habido muchas denuncias y todas las archivan. Esa cámara oculta no solo dejó al descubierto la relación entre De la Sota, Karsten y Miró, sino que también tuvo implicancias internacionales. Es que allí se menciona al directivo de Colector como el dueño de las aduanas de Guatemala. Justamente la empresa de Karsten fue la punta del ovillo de una trama de corrupción que terminó derrumbando el año pasado el gobierno de Otto Pérez Molina, actualmente detenido, igual que la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Hace 2 semanas, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó 7 allanamientos en domicilios vinculados a Colector y Karsten en el marco de una investigación por lavado de dinero y cohecho transnacional en Guatemala, donde la firma había sido elegida por Pérez Molina para hacerse cargo de la gestión de la aduana. El expresidente de Guatemala había decidido contratar de manera directa a Colector, pero la denuncia de la oposición y un escándalo público obligaron a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT,
a dar marcha atrás con el contrato. A partir de allí, una comisión de las Naciones Unidas comenzó a investigar el entramado detrás del sistema de impuestos y terminó concluyendo que Pérez Molina encabezaba una organización directiva que cobraba sobornos en las aduanas del país. Antes del intento de Pérez Molina por contratar a Collector, presuntamente 12 funcionarios de la SAT habían viajado a Córdoba a visitar la empresa de Karnstein. A su vez, ejecutivos de la empresa, incluidos el propio Karnstein, habían visitado Guatemala. El vínculo estaba aceitado y hasta se había capacitado a técnicos guatemaltecos, aunque la firma ahora lo niega. Un impactante informe del programa Cónclave Político de Canal 10 presentó días atrás documentos que demuestran que Collector pagó el hospedaje de altos funcionarios guatemaltecos en un lujoso hotel cordobés. Además, el periodista Gastón Gracia mostró el dictamen del Ministerio de Economía de Guatemala autorizando el pago de unos 10 millones de dólares como anticipa Collector, aunque luego el contrato se cayó. Asimismo, se presentó el testimonio de un arrepentido, clave para desentrañar el caso, que revela que Pérez Molina le encargó la realización de un memorándum para justificar la contratación directa de Collector. Tras los allanamientos, Collector sostuvo que no tiene ninguna relación comercial con ningún organismo público ni privado de Guatemala y negó haber participado en alguna acción comercial o licitación en ese país. Los documentos presentados, el informe, parecen demostrar todo lo contrario. La mejor manera de legalizar, hacer ilícito el esquema que había montado era a través de un contrato con la empresa Collector. Era un negocio multimillonario donde todo apuntaría que se quería trasladar ese esquema ilícito de saqueo de las finanzas públicas hacia un contrato con esa empresa, donde prácticamente se legalizaba el porcentaje que cobraba a los importadores, explica en el informe uno de los investigadores guatemaltecos. El abogado Fabián Moscovich, que realizó la denuncia contra Collector en Argentina por el presunto delito de soborno transnacional, ratificó a la política online las denuncias contra Karnstein y la apuntó a las más altas esferas del poder cordobés. Moscovich explicó que Pérez Molina buscó a Karnstein porque necesitaba un experto para maquillar el entramado de corrupción con los impuestos a través de un software. Ese maquillaje con el software es lo que hace el gobierno de la Sota y Schiaretti hace 16 años, indicó. Toda la actividad impositiva del Estado cordobés ha sido tercerizada a distintas empresas de Karnstein, explicó el abogado, que agregó que el empresario viajó 35 veces a Guatemala entre 2002 y 2014. Córdoba se ha transformado en la Catedral Nacional de la Corrupción, disparó Moscovich, que pronosticó que la denuncia va a llegar a buen puerto pese a los años de impunidad a favor de este grupo que viene usando la estructura del Estado cordobés para delinquir, en referencia tanto a los políticos como empresarios amigos del poder. Es que el cerco contra Karnstein impacta de cerca al ex gobernador de la Sota, que fue quien firmó el contrato del gobierno cordobés con Collector. El allanamiento fue por pedido de la justicia de Guatemala, pero pega de lleno por la vinculación de Karnstein con de la Sota y Miró, dijo a la política online un legislador de la oposición. Es recontra pública y notoria la relación de la Sota con Karnstein. La idea de tercerizar el cobro de impuestos fue idea de la Sota, agregó el legislador. Siempre que hablas de un negocio de la Sota, estás hablando de Horacio Miró. Completó. El diario Día a Día describió tiempo atrás cómo se cruzan los intereses comerciales de Karnstein y Miró. Esta es una nota de la política online. Y la que viene también, y observen esto, la tenemos a Dilma Rousseff contra las cuerdas. Observen cómo empieza a implicarse la gente de Argentina. Las esquirlas del escándalo de corrupción que sacude la clase política empresarial de Brasil comienzan a impactar en la Argentina. Uno de los nombres salpicados por el Petrolao es José Manuel de la Sota, golpeado por la detención de su publicista Joao Santana y por un pedido para investigar las posibles conexiones con el entramado, al tiempo que complican una mega obra de gasoducto lanzada por Juan Schiaretti. La investigación del juez de Curitiba, Sergio Moro, derivó días atrás en las detenciones del reconocido publicista Joao Santana y su esposa Mónica Moura. Están acusados de recibir coimas de empresas brasileñas para la financiación de campañas políticas, concretamente de Hugo Chávez. Santana es el histórico asesor de campaña y amigo de la Sota.
La declaración de Moura habría complicado al cordobés, según consta en una presentación realizada esta semana por el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros. Moura reconoció que con su marido recibían los pagos de todos sus trabajos en el exterior en una cuenta en el banco suizo Heritage a nombre de la empresa offshore Shelby, es decir, en un paraíso fiscal. La mujer explicó que esa cuenta fue abierta en 1998 a través de un representante en Uruguay para recibir el pago por asesoramiento en la campaña del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Ese pago había sido de $70.000, según especificó el abogado de Moura. Quintero aportó dos datos extras. Uno es que en la declaración de campaña de la Sota del año pasado figuraba un aporte anónimo de 5 millones de pesos, algo que está prohibido en la ley electoral. Luego, cuando empezaron los cuestionamientos, se rectificó la declaración y se aclaró que era la suma de 170 aportantes individuales y cada uno había puesto un promedio de 30.000 pesos. Encima nos toman el pelo. El otro dato que el legislador pide investigar es uno que surge de la declaración jurada de la Sota de 2011, cuando declaró un ingreso mensual promedio que oscila a los 35.000 reales como consultor y asesor de empresa de San Pablo, que había recibido durante los años que no fue funcionario. Quinteros dice que nunca se aclaró cuáles eran esas empresas. La presentación judicial también aporta información sobre las importantes obras que ganaron algunas de las empresas brasileras que ocupan lugares centrales en el entramado de corrupción. Un tercio de las obras quedó en manos de Odebrecht, cuyo titular, Marcelo Odebrecht, acaba de ser condenado a 19 años de prisión por el petrolao. Otro de los gasoductos fue adjudicado a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Quinteros también menciona en su presentación la primera licitación para los gasoductos en 2008. La ganadora había sido Andrade Gutiérrez, también implicada en el escándalo de corrupción de Brasil, asociada con Britos Sociedad Anónima, empresa siempre relacionada de la Sota. Britos, esa de la Sota, lo que Lázaro Báez era los Kirchner y lo que Calcaterra y Exa Caputo son a Macri. Son los que hacen toda la obra pública. La licitación estaría mencionada dentro de una isla de uno de los arrepentidos que entregó el juez Moro con 750 operaciones donde se pagaron sobornos. El arrepentido es Alberto Youset, que actuaba como gestor de las coimas. De acuerdo a un artículo del diario Día a Día, en el caso de esta obra no especificó los beneficiarios de los sobornos y solo aportó el nombre Luis Leandro y el monto de 28 millones. De la Sota está una pregunta de Moro a un arrepentido implicado de quedar absolutamente complicado y le puede traer un gran dolor de cabeza, se sintió Quinteros. Estos son los aliados de Macri, pero usted observe lo que vamos a decir ahora, que esta gente vino acá a hacer sus negocios y nada más, y usted y yo y cualquiera no nos importa absolutamente nada, sus propios negocios. Fíjese este cortito de otro negociado que hacen esta gente. ¿Se acuerdan que hemos hablado en un programa anterior de que los funcionarios de ferrocarriles habían puesto los sueldos más altos de la escala salarial del gobierno, ¿no? Bueno, ahora hay una explicación de por qué. El titular de la empresa Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria, Marcelo Orfila, que fue que se puso 200.000 pesos de sueldo, canceló directamente los seguros vigentes con los que operaba la empresa y le cedió el contrato a una aseguradora que maneja un empresario ligado fuertemente a Franco Macri, padre del actual presidente. Sostre le otorgó, sin necesidad de concurso, clásico del PRO, el manejo de todos los seguros de la compañía a la empresa internacional AON. La negociación para quedarse con los seguros, liderados por Jorge González Gay, gerente general de la compañía británica, y Juan Velar, presidente de la filial argentina. Gale fue el principal intermediario de seguro de las empresas del grupo Sogma pertenecientes al padre del actual presidente, y pertenecientes a Macri y al hermano. La firma tendrá que velar por la responsabilidad civil, pasajeros transportados, inmuebles, trenes, vehículos y personal de la empresa Nuevos Ferrocarriles Argentinos, con una contratación que superaría los 300 millones de pesos anuales, permitiéndole al asegurador embolsar porcentajes dentro del 10 y el 15%. De esta manera, Orfila dejó de lado el acuerdo marco dispuesto por el kirchnerismo, que solamente se permitía a las empresas estatales contratar a Nación Seguros. Ahora es Británica Seguros. Se estará parte de la negociación con el tema Malvinas también, porque eso mete en la bolsa todo,
Ahora vamos a hablar de lo que nadie habla, de la famosa affair de Paraná Papers. Porque en Paraná Papers hay cosas que la gente no dice, y vamos a decirlo nosotros. ¿Cómo justifica un director del Centro Rojas que por allí pasó la gestión pública con De la Rúa de tener el dinero suficiente y el incentivo para pertenecer al directorio de la compañía offshore de Panamá? Por su parte, el hijo de la Rúa no tuvo cargo formal, pero evidentemente su proximidad al poder le trajo sus dividendos, posiblemente como testaferro, y esto puede ser el caso de Darío Lo Pérfido, ya que no se le conoce otro trabajo que ese. Vale decir que los suyos eran un grupo muy cercano a Santibáñez, que sí tenía todas esas conexiones internacionales de pagos, lavado y corrupción, a no ser que estemos hablando de fondos desviados de la cuenta de su ex Shakira, quien a esa altura debe estar muy interesada en saber de dónde sacó los fondos. Sin embargo, volviendo a su inefable ministro de Cultura porteño, ¿cómo justifica la creación de una compañía orientada a ocultar fondos que evidentemente no quiere declarar en Argentina, tanto por lo que esto significaría desde el punto de vista de su procedencia, como porque lisa y llanamente no quiere pagar impuestos? Otra, la vicepresidenta primera de la legislatura, Carmen Poliedo del PRO, abrió una sociedad anónima Rank International Corporation con domicilio en Panamá, según constan los registros oficiales de ese país. Según un informe publicado por el portal Nueva Ciudad, la empresa no se encuentra en la declaración jurada legisladora ante la ONG Poder Ciudadano en el año 2009. La compañía fue abierta en 1998 junto a su esposo. Fíjense quién es el esposo de la señora. Fernando Adolfo Polledo Olivera, dueño del complejo Costa Salguero. Costa Salguero, con la colaboración del estudio panameño Fonseca y Asociados. Costa Salguero hacían todas las fiestas del PRO. La sociedad Rank International Corporation es presidida por Fernando Adolfo Pollero Olivera, marido de la legisladora y titular de la empresa de Telemetrics, que controla los centros Costa Salguero, Sociedad Anónima y Costa Salguero Eventos, lugar emblemático en el que el PRO organiza sus festejos los días de elecciones. Forman también parte de la empresa Juan Manuel Amorín, hermano de la legisladora, y el mismísimo titular del estudio de abogado que la armó, el doctor Mario Fonseca López, ya muy conocido en Argentina. Vamos sumando, ¿no? De esto tampoco nadie hablaba. Otro. Fíjese este detalle también de esto. Pues acá la mentira tiene patas cortas. El diario Página 12 había revelado la existencia de la sociedad anónima en un paraíso fiscal en la que figura a Bruch como presidente. Según el registro público de Panamá, Calucci, Sociedad Anónima, fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera aparece Elisa Alfie, esposa de Abruj, y como secretario Rami Alfie. Según los registros públicos, continúa vigente. Antes de esta publicación, Página 2 intentó comunicarse con Abruj, que no respondió a los llamados. Luego que se conociera la existencia de la empresa, la Secretaría de Derechos Humanos Nacional emitió un comunicado de prensa que tituló Claudio Abruj nunca tuvo sociedades offshore. En él detalló que Abruj trabajó en Venezuela para la organización Bright, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó como su director internacional del Distrito 23 Área Caribe en Panamá entre los años 1992 y 1995. El comunicado indicó que la organización constituyó a través de su representante de la Sociedad Anónima Calucci a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Abruj asentar su residencia en ese país. Esa es la versión que dio la gente de Abruj. Es decir, que según afirmó el secretario de Derechos Humanos, fue la organización y no él la que creó la empresa. Dark Bright es una entidad humanitaria creada en 1843 que tiene como objetivo luchar contra el antisemitismo y las violaciones de derechos humanos. Tiene sede en más de 50 países, incluyendo en Argentina. Es necesario que aclarar que Claudio Abruj se dejó de cumplir funciones en Panamá el 1 de enero de 1995 y desde entonces la sociedad permanece abierta. Página 12 se puso en contacto con las utilidades de Dark Bright International en Washington para verificar la explicación que dio el funcionario Mauricio Macri. En respuesta a un correo enviado por el vicepresidente del área de comunicación de la organización, Sharon Benden, dijo: Night Bright International formuló esta declaración oficial.
Black Knight no estableció ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamiento de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas, y como una organización caritativa nuestras finanzas son enteramente transparentes. Los mismos paisanos te desmintieron, Abrú. Quedaste pagando y pedaleando en el aire. ¿Qué se va a hacer? En el fondo, esta persecución de los paraísos fiscales tiene como primer objetivo manejar el tema, derivándola hacia lugares más seguros, los que curiosamente no fueron denunciados y que están en territorio de Estados Unidos, Inglaterra y China. Ahí sobre eso no hubo ninguna denuncia. Y el objetivo final es promover la creación de organismos globales que se encarguen de controlar al mundo como un todo bajo el pretexto de luchar contra el fraude fiscal global. Uno de los puntos clave de esta presunta lucha contra el fraude fiscal global es impulsar la eliminación del dinero físico, sustituyéndolo por dinero electrónico fácilmente trazable y monitoreable por bancos y gobiernos, bajo el pretexto de que por esta manera el fraude se hace imposible. Pregúntenle a la Reserva. El resultado final de esta maniobra será que todos los ciudadanos estarán bajo el control y el escrutinio directo y continuado de los bancos y los gobiernos, que en todo momento sabrán cuánto dinero tienen, cómo lo gastan, cuándo lo gastan, dónde lo gastan y de hecho dónde están en cada instante. Lo mismo sucedería si cada ciudadano llevara insertado un microchip de seguimiento bajo la piel como una mascota doméstica. Es decir, estamos hablando de un poder absoluto sobre todos los ciudadanos del planeta, a los cuales de hecho se les podrá negar el acceso a su dinero cuando sean disidentes del sistema. Y una vez creados todos los organismos de control fiscal global, el paso natural será crear un gobierno global controlado precisamente por esas élites. Un gobierno mundial cuyos brazos ejecutivos serán las corporaciones transnacionales y por debajo de ellas los gobiernos de los estados, que obedecerán directamente a sus intereses, hasta que se hagan cargo directamente ellos. En el fondo esa es la cuestión. Esta gente no va a dejar ventilar eso así porque sí. Ellos manejan todo. Bueno, al final voy a tener que agradecer haberme ido a TV1 porque ya empiezan ahí. Revelan que el sindicalista cercano a Macri fundó una compañía de Estados Unidos. En pleno escándalo por relaciones del Panama Papers, trascendió que el titular de Guatre creó hace 2 años una empresa en Florida. El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Investigadores, Guatre, que Jerónimo Venegas, tiene una compañía a su nombre en Florida, Estados Unidos. Así se desprende de Open Corporates, una de las bases de datos de compañías más grandes del mundo. Según la fuente, la empresa fue fundada hace 2 años y figura bajo el nombre de Jerónimo Venegas Corp. La revelación de Open Corporates llega a 2 días de la masiva filtración de documentos en el caso del mismísimo presidente Macri. Y otra cosa que acá no se dice, esto sí que no se dice, apenas unos días después de que estallara el escándalo que revelara la firma del presidente en paraísos fiscales en el exterior, trascendió a la prensa que en el año 2008 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri quiso convertir a la ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal. El proyecto fue frenado en su momento por Alejandra Gil Carbó, en ese momento fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La presentación judicial de Gil Carbó dictaminaba sobre la inconstitucionalidad en el traspaso de las competencias de la Inspección General de Justicia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Macri intentó crear bajo la ley 2008-75, sancionada en la legislatura porteña en el año 2008, un organismo para fomentar la creación de sociedades extranjeras y cuentas offshore. Y el organismo debe funcionar como un registro público de comercio y contralor de personas jurídicas. La presentación judicial impulsada por Gil Carbó en febrero de 2009 señalaba sobre el peligro del crecimiento exponencial de la economía ilegítima a través de paraísos fiscales y de la utilización de sociedades offshore para defraudar al fisco y los derechos de terceros. Al mismo tiempo que cuestionaba el proyecto de Macri en relación al rol de los entes constitutivos en paraísos fiscales, en tanto son vehículos aptos para el encubrimiento de actividades delictivas y el fraude a toda clase de leyes impositivas. A fines de este año, de febrero de ese año, apenas unos meses después que Macri asumiera como presidente,
la jueza Macarena Marra Jiménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 suspendió la cautelar y reactivó el viejo proyecto macrista de convertir a la ciudad en un paraíso fiscal. Gil Carbó es indefendible, pero la persecuta venía por otro lado también, ¿no? ¿Atar de pies y manos a los que investigan al presidente? La investigación trascendió a la prensa del medio de una investigación por parte del marxismo a la Procuración General de la Nación. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de leyes que proponen una gran parte de las facultades de Gil Carbó y convertirla en una mera figura decorativa para preservar al presidente de las investigaciones de la justicia. De aprobarse la reforma judicial en el Congreso, el macrismo impondría subprocuradores bajo los cuales subordinarían las actuales procuradurías especializadas creadas en la actual gestión del Ministerio Público Fiscal, como la Procelac. Esta procuraduría tiene como objetivo investigar delitos tributarios, contrabando, activos, fraudes bancarios o económicos. El momento no podía ser más delicado para ser presentado este paquete de leyes en el Congreso. Se superpone con la investigación que lleva el fiscal federal Federico Delgado, que investiga si el presidente omitió maliciosamente completar su declaración jurada respecto a su vinculación con las empresas fantasma, Flex Trading Limited y Cajemulla Sociedad Anónima. Es el objetivo de todos los gobernantes, esquivar la justicia. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Y aquí otra cosita que vamos a decir, para mucha gente se le puede caer un ídolo. Nosotros hace rato que lo vengo denunciando. Paul Singer había solicitado a Mossack Fonseca información hace 5 años sobre cualquier actividad registrada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una nota de New York Times de hace unos días relata que Singer intentaba rastrear dinero que había captado del erario público de la Argentina y fue destinado a compañías fantasmas. Para Fonseca, la insistencia de Singer se debía a que se encontraba dentro de su territorio en Nevada y debido a eso estuvo presionando por 5 años para que demos información sobre otros clientes que incluso no tienen nada que ver. Ante la negativa de la firma panameña respecto a vínculos con la conexión a Estados Unidos, Fonseca relata que Singer financió a periodistas y medios de comunicación para emprender viajes hacia Panamá y Nevada con el objetivo de favorecer sus intereses del fondo especulativo. Entre ellos menciona a Jorge Lanata. Singer es un hombre muy sucio, nos metió en periódicos internacionales, creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no nos demandemos. Nos trajo a Lanata aquí, que es un periodista internacional, pagó y lo llevó a Nevada. Creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá, dice Fonseca. Singer y Lanata, según Fonseca, buscaban información que pudiera establecer alguna relación financiera entre Lázaro Báez y Cristina. En 2013, el programa Periodismo para Todos había realizado un informe con la presencia de Lanata desde Panamá, siguiendo la llamada Ruta del Dinero K, donde, según lo mencionado por el periodista del Grupo Clarín, se habían encontrado cuentas offshore de Báez, Fabián Ross, Leonardo Fariño, Federico Lascar. Lanata solicitó a través de su abogada intervenir en el juicio entre Singer y la firma de Mossack Fonseca. Para después ser algo cómodo, si el periodismo está representado con esa discusión, según lo mencionado por la periodista Ana Barón en Clarín. En el escrito de la abogada de Lanata se detalla que gracias a la intervención del periodista argentino, Singer pudo iniciar el litigio que lo favoreció económicamente. Como resultado del periodismo de periodista de investigación de Lanata, el fondo buitre por Singer logró identificar y localizar un número de corporaciones fantasma que pueden proveer acceso a los activos que están buscando, incluyendo a 123 compañías aquí en Nevada. Lanata ayudó a levantar esa abierta caja de Pandora. Esto lo dice Nicolás Adetro Lancher. Lanata ayudó, financiado, pagado, que a raíz de las cosas que encontró él, ahora se nos complique más a nosotros. Las negociaciones es otra cosa. Ellos van por los mangos. Los intereses importan de nada. A ver,
Se han descubierto cuentas, que descubran las cuentas de todo el mundo, pero las de todo el mundo, ¿eh? Las de todo el mundo. Las demás salieron de otra forma, ¿eh? De lo que investigó la Lata con Singer, salieron las que quería Singer. Las demás no salieron. Bueno, una cosa cortita antes de hacer el resumen final. Digamos, como yo siempre sostengo, ¿no? Cuesta creerlo, pero estamos en el final de los tiempos ya, ¿no? El templo de Baal se inaugurará el próximo 19 de abril en el State Square de la ciudad de Nueva York. Es una reproducción exacta del templo Baal Shamin, que fue destruido en Palmira por el Estado Islámico, localidad recientemente recuperada por las fuerzas del ejército sirio. También se ha construido otra de estas reproducciones en Trafalgar Square de Londres, que será inaugurado el mismo día. El 19 de abril es el comienzo de un periodo de 13 días denominado como el sacrificio de sangre a la bestia, que culmina el 1 de mayo con el Santo Día de Beltane. Es la segunda festividad más importante para las sectas ocultistas en todo el mundo. La celebración coincidente con el 19 de abril es la fiesta del Moloch, una deidad cananea que se menciona en el Antiguo Testamento. La característica clave de la adoración a Moloch era el sacrificio de niños y estaba representado por la figura de un búho, la cual perdura en la iconografía actual. Los historiadores Cretacus, Diodorus Siculus y Plutarco dejaron escritos detallando estos sacrificios infantiles en los braseros que la estatua de bronce tenía para ese fin, refiriéndose a Moloch como representación de Cronos, Saturno y Baal. El culto de esta deidad se extendió por las culturas cananea, babilónica, siria, fenicia, cartaginesa y etrusca, proviniendo de la Sumaria y de Caldea. En este 2016, al caer el año bisiesto, el 20 de abril será el día 111 del año. Como ya hemos podido comprobar, los números dobles o triples son de gran importancia en el ocultismo al considerarlos fechas de energía. Por ejemplo, el 22 de marzo, coincidente con celebraciones a Baal, tenemos el atentado de Bruselas. O el 11 de septiembre y 11 de marzo, fechas más conocidas ya por sus atentados contemporáneos que cualquier otro acontecimiento. Y otros ejemplos podrían sacrificios encubiertos, podrían ser 19 de abril 1995, atentado de Oklahoma, 168 muertos por bomba; el 19 de abril de 1993, masacre de Waco, 76 muertes en incendio provocado por el FBI. El uso de arqueología digital es el encargado del proyecto cultural que se encargará de reproducir esas maravillas arqueológicas con la última tecnología de impresión 3D. La excusa de organización del evento aporta para la fecha es coincidir con la Semana de la Herencia Mundial en 2016. Estamos en el final de los tiempos. Vamos ahora a ir terminando con una exhortación final sobre todo eso que acabamos de decir. Estamos en un estado final, quizá en el final de los tiempos, y final en Argentina y en el mundo. Y vamos a ver primero en lo que es en Argentina, porque yo digo que estamos en el final de los tiempos. Tenemos en cuenta quién nos gobierna. Macri es quizá el emblema de la corrupción. Porque Cristina Fernández o los Kirchner son los emblemáticos de los últimos años. Pero los más que sean de antes. Si hay alguien que simboliza lo que es la corrupción, de chupar la teta del Estado, de cero, pasar a ser multimillonarios, son los Macri. Y hoy en día, de dejar de actuar en las sombras, se han puesto al frente. Entonces es como que se acabaron las cosas. Se acabó el tiempo en la Argentina. Y todo está en manos de cada uno de nosotros. Todo está en manos de la gente. Vimos lo que dije recién, desde que empecé con De la Sota, todos los que están metidos en esta parte de los cuentas offshore en Panamá y en otros lados. Ya no queda más nada en Argentina.
O en Argentina se cambia, o seguimos con esto hasta que desaparecemos como nación. Y no solamente desaparecer como nación, que a mucha gente le importará absolutamente nada que se desmembre el territorio. Desaparecemos como pueblo. Hay superpoblación en el mundo. China de taquito pone acá 50, 60, 100 millones de personas, de taquito los pone. El doble que lo que somos. De taquito. Y pasamos a ser esclavos de ellos. Y eso, ya la culpa la vamos a tener nosotros, no la van a tener ellos. Hay cosas que no se dicen. Y es que este tema de los fondos buitres, hay muchas informaciones que dicen que el 30% como mínimo de estos fondos buitres estaría en manos del kirchnerismo y de gente relacionada con el kirchnerismo. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que lo que están negociando a cuenta de la Argentina y bajo la supervisión de Macri, lo sabrían. Sabrían con quién están negociando. Y sabrían que cada peso más que ponen, ¿dónde iba? ¿Qué son? ¿Cómplices? ¿Inconscientes? ¿Miedosos? ¿Obedecen órdenes? Deberían aclararlo eso. Eso deberían aclararlo. A mí me ha dicho Salvucci que soy un trasnochado porque lo defiendo, porque lo ataco a Putin. Y mira, Adrián, yo con lo que dije que Gerónimo Venegas hoy, por ejemplo, que está metido ahí, que fue uno de los que me dijo Juan Manuel, el único que pone un mango acá es Venegas, y ya tenía la cuenta offshore también. Entonces ya se empiezan a dar muchas cosas ahí. Y a ver, yo soy un trasnochado y me pido ser un trasnochado y equivocarme, porque yo me equivoco porque cualquiera se puede equivocar. Y lo que yo digo no está supeditado a la voluntad de nadie. No como vos, que lo defendés a Putin a muerte, porque a vos te financió mucho tiempo RT, que es Russia Today. Entonces es muy difícil hablar mal del patrón. Al patrón hay que defenderlo. Pero cuando el patrón se embarca y te embarcaste vos en el foro de San Pablo, cuando el foro de San Pablo fue algo creado por el mismo sistema para llevarnos a esta situación, para comunizarnos. Y vos, Adrián, figurás en el listado de los periodistas conocidos y amigos del régimen cubano. Ese listado lo tenemos nosotros también. Te digo, Adrián, es muy triste cuando los hechos de uno están subordinados a la voluntad de otro, como te pasa a vos. Otra cosa que marca que el final de los tiempos es lo que pasa en la Iglesia Católica, con el Vaticano. El hecho de que esté una persona como Francisco a cargo de la Iglesia marca el final de los tiempos. Todo esto tuvo un comienzo en un momento. Voy a leer una pequeña cosita que me mandaron ayer. Por darle nombre y apellido a cosas que muchas veces se dicen y no se aclaran quién los dijo. Entonces acá hay alguien que dijo algo hace muchos años, porque justamente en estos días se cumplen 40 años de su asesinato. El 4 de septiembre de 1976 Pablo Scortesco fue asesinado en París por ser testimonio de muchas verdades comprometedoras. Su obra póstuma, La Iglesia condenada a muerte, de Editorial Lumière, fue una de las causas de ese asesinato. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque dijo cosas como esta. El estado actual de la Iglesia es similar al de los países ocupados por los comunistas,
que reemplazan su verdadera jerarquía por hombres sometidos a sus órdenes y que persiguen a los fieles que se les resistan. Este es el mismo destino que le espera a los sacerdotes y fieles católicos que ahora se resisten a la llamada contrajerarquía nombrada y mantenida por Pablo VI. ¿Pero a quién pertenecen estos maestros? Pues lo que vemos en la Iglesia en el primer plano del escenario no es más que un espectáculo de marionetas, cuyos hilos son manejados por personajes ocultos. Un gran número de obispos están simplemente ejecutando órdenes desde el fondo de los palcos o logias. Esas logias son las que condenaron a muerte a la Iglesia con el nombre del ecumenismo masónico, para lo cual Pablo VI y su jerarquía estuvieron luchando desde que llegaron al poder. ¿Es esto posible? Sí. Si ya no podemos dudar desde que los títeres que sustituyen la verdadera jerarquía de la Iglesia han sido desenmascarados, son masones elegidos por Pablo VI en el Vaticano después de haber eliminado la jerarquía que rodeaba a Pío XII. Y esto fue denunciado en una revista católica muy conocida. Yo tengo listado de todos los masones que determinó la Iglesia, que esa revista allí. Yo le voy a pedir por favor a algunas personas que se comunican que cuando uno habla de estos temas de tipos espiritual, religiosos, bueno, si no lo comparten, no opinen, porque yo suelo ser respetuoso y ahí me atacan diciéndome que yo soy tal cosa, todo eso porque esto fue la religión católica es un invento del judaísmo y bueno, es su opinión, eso no está realmente confirmado y a mí no me interesa ese tipo de cosas. Yo sé lo que es la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver en este momento la Iglesia Católica con mis propias creencias, y yo lo dije una vez y me di un dolor de cabeza. A mí ese Papa no me representa, como no me representó ningún Papa después de Pío XII, punto. Porque desde que me enteré que después de Pío XII se eligió a Gregorio XVI y que no se lo dejó asumir, evidentemente no estuvo en la mano del Espíritu Santo, se terminó. A partir de ahí los eligieron los masones que habían empezado a copar la Iglesia en 1938-39 con el que iba a ser después Papa Juan XXIII. Y Pablo VI había sido echado de la Iglesia del Vaticano como secretario vaticano por Pío XII cuando le pasaban los nombres a los gobiernos rusos de los sacerdotes que iban a Rusia a trabajar por la persecución que se estaba haciendo en la Iglesia Católica. Y apenas llegaban allá, los detenían y los mataban o los mandaban a Siberia. Y eso los había entregado Pío VI, cuando todavía no era Papa. Montini, cuando era cardenal Montini. A raíz de eso, Pío XII lo saca del Vaticano y lo manda al arzobispado de Milán. Y él es cuando, después que muere Juan XXIII, es el Papa, y bueno, y ese proceso, ese profundo cambio en la Iglesia, que comenzó con el Concilio Vaticano II, que convocó Juan XXIII, y a partir de ahí, del Concilio Vaticano II, se acabó la Iglesia Católica, tal cual está ahora. Y lo que yo veo es que el Papa Francisco, en alguna medida, es un elemento de unión que todavía no está siendo valorado en su real dimensión. ¿Y por qué digo de unión? Porque Francisco es una medianera entre los que siguen atados a la Iglesia masónica y los que quieren la verdadera Iglesia, que hay unos cuantos, y hay divisiones que si uno se pone a pensar, a lo mejor no tienen el cuerpo necesario para hacer muy honda la división. Y yo considero que Francisco está en esa justo en el momento preciso. Y hacia esa gente, esos religiosos que no reconocen el Vaticano, que no reconocen, que saben que la masonería ya copó la Iglesia Católica y tienen algunas diferencias entre ellos, empiezan a trabajar porque los tiempos se precipitan. Y las diferencias que hoy nos pueden zanjar conversando, la van a tener que zanjar después en los apurones. Y a veces es mejor consensuar las cosas mientras haya todavía 5 minutos de paz. Vuelvo a repetir,
para aquellos que siguen sosteniendo de que es todo mentira lo de la iglesia, yo les recuerdo una frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Todos los pueblos necesitan una religión. Yo sí lo dije hace un poco más atrás, que aún aquellos que dicen que no son religiosos lo son en terapia intensiva. Ahí todos se acuerdan de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre lo que nos plantean ahora y lo que plantea la iglesia. Y esto es lo que la gente tiene que tener en la cabeza. La filosofía de Cristo se basa en la solidaridad y en la comunidad. El capitalismo, en cambio, se fundamenta en la competencia y en el individualismo. Eligen, señores. Opten y empiecen a elegir, pero les queda muy poco tiempo para elegir. Muy poco tiempo para elegir. Estamos en el final de los tiempos y es hora de decisiones. En la Argentina, en el mundo, es hora de empezar a tomar posiciones. Ya el miedo al cambio no es excusa. Porque el miedo al cambio es profundizar esto que tenemos ahora. Eso es el miedo al cambio. Si ustedes piensan que puede estar peor que como estamos ahora, sigan igual. Pero es irreversible el cambio. Irreversible. Y para tener en cuenta, y con esto termino, porque cuando te quieren el sistema aplastar con sus eslogans